Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Sur del Líbano, entre la esperanza y la incertidumbre. A causa de la destrucción masiva en el Valle de la Bekaa y el sur del Líbano, los proyectos de ayuda de emergencia de ACN siguen revistiendo gran importancia. Con la elección del nuevo presidente, la esperanza ha vuelto al Líbano, ha dicho Mariel Butros, coordinadora de los proyectos de la Fundación Pontificia Internacional ACN en este país. La guerra ha sido un infierno para la población. Aquí todos los cristianos se han llegado a plantear abandonar el país. Muchas familias aún enfrentan graves dificultades y la situación no es nada fácil. A menudo llegan a fin de mes sin dinero suficiente para comer. Sin embargo, al menos tienen la esperanza de que las cosas puedan mejorar, ha dicho la funcionaria. No obstante, hasta que esto sea así, habrá que armarse de paciencia. La guerra ha despojado a muchos de todos sus medios de vida. Muchas personas han perdido sus empleos y en el sur, los campos de cultivo, incluidos los de muchas familias cristianas, han sido arrasados durante años a causa del uso de bombas de fósforo, dijo Butros. Por ello, los proyectos de ayuda de emergencia de ACN seguirán teniendo una importancia crucial hasta meses después del alto al fuego, subraya la coordinadora de proyectos. Por ejemplo, el apoyo a las escuelas, ya que muchas familias no pueden pagar las matrículas escolares de sus hijos y, por consiguiente, tampoco hay dinero para los sueldos de los maestros. Pero no solo se han destruido campos de cultivo, sino también casas, y esto afecta también al norte del Valle de la Bekaa, donde los proyectos de ayuda de ACN también siguen siendo urgentes. Innumerables casas han sido bombardeadas, lo que impide a muchos desplazados regresar a sus hogares. Por otra parte, los ataques aéreos esporádicos en el sur del Líbano y la situación aún insegura infunden miedo en la gente. Los contactos de ACN de la diócesis maronita de Sidón recalcan: los pueblos fronterizos del sur siguen en constante agitación, allí aún no se ha restablecido la paz y las bombas siguen cayendo. Mariel Butros destaca la importancia del 26 de enero, fecha límite que el presidente libanés Joseph Aoun ha establecido para que el ejército israelí se retire del sur del país. Mucho depende de lo que pasó en esa fecha. Hasta entonces, nadie podrá reconstruir o reparar sus hogares, pues nadie quiere construir algo que pueda haberse destruido nuevamente. Esperamos y rezamos para que la paz regrese completamente a este país. Sacerdote en Ecuador transforma con su entrega la vida de la comunidad. El padre Antonio Polo, sacerdote en Ecuador, salesiano con 54 años de servicio en una parroquia rural en la diócesis de Guaranda, ha transformado la región no solo con su labor pastoral y espiritual, sino también impulsando, con ayuda de sus habitantes, la autogestión con iniciativas como la del queso salinerito. Cuando el padre Antonio Polo llegó a Salinas, Ecuador, desde su natal Italia, hace más de 5 décadas, quedó impresionado no solo por la belleza del paisaje, sino también por las condiciones de vida de sus habitantes. No había carreteras ni electricidad y la población local todavía trabajaba duramente en las salineras, relata a la Fundación Pontificia Internacional ACN. El padre Antonio quedó impactado al ver las salineras. Tras espejos salinos y montañas de sal que brillaban como catedrales blancas, se ocultaban jornadas agotadoras y una labor que dañaba la piel y la salud de los trabajadores. En un intento por ayudar a la comunidad a gestionar sus propios recursos y sacarlos de ese trabajo tan duro, decidió que era necesario diversificar. No quería que dependieran de la limosna, sino que buscaran la autogestión. Así que trabajar la sal no era suficiente y pensé en el queso, recuerda el padre Antonio. De este modo comienza la historia de la iniciativa del queso salinerito, un proyecto que el padre Antonio Polo impulsó con los campesinos locales. El clima, el ganado y la buena mano de su gente hacen la combinación perfecta para realizar este queso, que lleva vendiéndose en el mercado ecuatoriano desde hace 50 años.
el Salinerito se convirtió en una marca que hoy es plenamente reconocida a nivel nacional, con distribución y locales comerciales en las principales ciudades del país. Ahora, Salinas vende no solo quesos, sino también chocolate, cosmética natural y otros productos de manufactura local. La comunidad de San Miguel de Cañitas, que forma parte de la parroquia de Salinas, participa activamente en estas iniciativas y así, con el apoyo de voluntarios extranjeros y la misión salesiana, enfrentan la pobreza y la marginación. A pesar de su progreso, la comunidad no está exenta de necesidades. Aún así, el padre Jaime Chela, que trabaja desde hace años con el padre Antonio, cuenta que el acceso a estas comunidades es complicado y no hay servicio de autobuses. Especialmente durante el invierno, cuando los ríos se desbordan, es muy difícil moverse. Sin embargo, añade que entre ellos hay un sentimiento fuerte de colaboración y deseo de ayudar a los más necesitados. Según cuenta el padre Polo, San Miguel de Cañitas no tenía un lugar digno para celebrar los sacramentos. Nos reuníamos en un salón de colegio. Los habitantes deseaban desde hace años tener su propia capilla y han prometido ayudar en su construcción. Por ese motivo, ACN, que ya ha apoyado con anterioridad al sacerdote y sus iniciativas, está financiando la construcción de una capilla para esta comunidad que agrupa a 70 familias, muchas de ellas de origen indígena. Impulsar la labor pastoral de la Iglesia en este lugar puede influir positivamente en otras comunidades, motivándolas a activarse y a extender la fe en la región, afirma el sacerdote. El padre Polo explica la importancia de unir el desarrollo espiritual y el humano. Hay 3 tipos de pan que considero fundamentales: el pan de la palabra y de la evangelización, el pan de la Eucaristía y el pan de comer, el pan de cada día, el sustento. Sin ese pan los jóvenes se van. Si no les ofrecemos trabajo, perdemos también la oportunidad de proporcionarles los otros panes, ni siquiera a los que sienten la llamada vocacional. Sin trabajo no hay vida. Hace 54 años que fui llamado a esta misión. Mis tiempos ya han pasado. Pensar en el futuro me hace reavivar mis fuerzas, comenta el sacerdote salesiano, y añade: estamos profundamente agradecidos por su ayuda. A veces existe una frialdad en las instituciones, pero no ha sido así con ACN, asegura. Rezamos constantemente por el equipo de ACN y por los generosos donantes que hacen todo esto posible. Cristianos en Siria esperan reconstruir un futuro en igualdad de derechos. La comunidad observa con optimismo cauteloso las afirmaciones del gobierno de transición, que ha reiterado su compromiso con la libertad religiosa. Según fuentes locales, la situación de los cristianos en Siria varía según la región. Tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, los líderes cristianos sirios han manifestado su voluntad de trabajar junto con el gobierno provisional para construir un nuevo país basado en la igualdad de derechos. Según fuentes locales contactadas por ACN, los cristianos aspiran a desempeñar un papel significativo en el futuro de Siria. Rechazan ser etiquetados como una minoría religiosa en busca de trato especial y, aún más, ser considerados ciudadanos de segunda clase. Los líderes de estas comunidades no quieren definirse como minorías, porque, de serlo, podrían perder su representación en la nueva constitución y en las instituciones públicas. Por eso insisten en subrayar la necesidad de garantizar la igualdad de derechos, ha dicho a ACN una fuente que, por motivos de seguridad, prefiere mantenerse en el anonimato. De momento se han celebrado varias reuniones de alto nivel entre los líderes cristianos y los representantes del nuevo poder político, y en ellas estos últimos han asegurado a los cristianos que sus derechos serán plenamente respetados. El pasado diciembre, la caída del régimen de Bashar al-Assad en cuestión de semanas sorprendió al mundo entero. Siria llevaba casi 14 años sumida en una guerra civil que parecía haber llegado a un punto muerto. Al principio los cristianos estaban alarmados porque algunos de los nuevos gobernantes de Siria pertenecen a un grupo abiertamente yihadista, con orígenes vinculados a Al-Qaeda. El gobierno de transición ha prometido respetar la libertad religiosa, pero algunos incidentes en diferentes partes del país hacen que la comunidad cristiana vea esta promesa con algo de recelo. Por su parte, las fuentes locales de ACN aseguran que la situación no puede generalizarse ni para bien ni para mal,
y que mucho depende de la parte del país en la que uno se encuentre. Damasco está en el centro de todas las miradas y eso presiona a los antiguos rebeldes a ser más pacíficos y a proyectar una imagen positiva, explican las fuentes mencionadas. No obstante, todavía se producen incidentes puntuales, como casos en los que se obliga a las mujeres a llevar velo o se prohíbe a hombres y mujeres caminar juntos si no son familiares. Lo mismo ocurre en Alepo. La falta de una autoridad central fuerte ha permitido que algunos pequeños grupos o individuos impongan medidas más radicales, como segregar por sexo los asientos del transporte público u obligar a las mujeres a llevar velo. A veces el miedo a que surjan problemas o a llamar la atención hace que la gente siga estas prácticas como medida de precaución. En otras ciudades las cosas están peor. En Homs y Hama la situación es más difícil. Se trata de una zona mixta con 10 confesiones religiosas en un mismo lugar. Y también los barrios son mixtos, lo que genera tensiones, dándose una convivencia difícil durante la guerra. En estas áreas la gente evita salir después de las 5 y en las calles circulan yihadistas con megáfonos, llamando a la conversión al Islam y exigiendo a las mujeres que se cubran. Allí reina un miedo muy palpable. Los cristianos no pueden trabajar y muchos se quedan en casa, explica otra fuente a ACN. En general, el sentimiento predominante entre los cristianos es de un cauteloso optimismo. Estamos contentos de que el régimen de Assad haya caído y esperamos que surja una Siria mejor, pero no podemos dar por sentado que ahora todo está bien, especialmente para los cristianos, o que el cambio en Siria es para mejor, aunque esperamos y rezamos porque así sea, señala una de las fuentes sirias de ACN. A pesar del futuro incierto del país, ACN sigue apoyando numerosos proyectos en Siria e incluso se propone intensificar su actividad en la región, ya que muchas personas han perdido sus empleos y enfrentan graves dificultades económicas. La necesidad de la comunidad cristiana es más urgente que nunca. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.